quiero ahora pasar a otro segmento con algo que no se ha estado cubriendo mucho, pero yo creo que hay que traerlo, porque tiene que ver con los perdones de Donald Trump. El costo económico de los perdones de Donald Trump. Cuando yo vi el reportaje este que hizo Washington Post, dije, wow, o sea, esto yo, porque no estoy metido obviamente en esa dinámica, no me había dado cuenta, pero cuando usted pone en perspectiva lo que está haciendo Donald Trump con los perdones, es realmente tan monstruoso como esto, y de convertir a la Navidad en lo que parece que ellos quieren que sea Halloween. Bueno, voy a hacer una brevísima pausa. Solo pedirle a los amigos que están conectados, muchísimas gracias por estar ahí. Si les gusta el trabajo que hacemos, regálanos un like, suscríbase si es primera vez que está por acá. Regreso en 5 segundos y vamos a ver sobre el tema de los perdones. Esto es un ángulo que yo creo que lo ha estado cubriendo bastante poco la prensa oficial. La prensa oficial es los grandes medios, etcétera. La prensa independiente creo que han sido los que mejor han empezado a traerlo o a conversar al respecto. Y es que los indultos que está dando Donald Trump, o sea, los perdones, están generando que lo que son los pagos de restitución a las víctimas no se realicen. O sea, por ejemplo, y aquí vamos a ver en el reporte de Washington Post cómo hay algunos ejemplos que se ponen, personas que cometieron fraude que técnicamente deberían indemnizar a las víctimas del fraude porque les robaron dinero, porque lo engañaron, pues debido a que están siendo perdonados por Donald Trump, también les están perdonando los pagos de restitución y las víctimas se están quedando sin ser restituidas. Y estos delincuentes se están quedando con millones y millones de dólares libres. Como si, vaya, primera vez que el crimen vale la pena. Porque no pagas sentencia, no pagas cárcel y además te puedes quedar con el dinero que te llevaste. Increíble. Miren lo que comenta el reporte de Washington Post. Dice, los indultos de Trump eliminan los pagos a las víctimas defraudadas. Además de saldar sentencias de prisión, o sea, de librarse de la sentencia, la clemencia del presidente ha borrado millones en pagos de restitución. Aquí hay un caso de este señor que se llama Trevor Milton, que estuvo vendiendo un supuesto camión que no tenía emisiones y que funcionaba con hidrógeno. Creo que por acá, déjenme ver si tengo la imagen, porque ellos hicieron un comercial. Creo que es este, exactamente. Aquí lo tengo. Voy a mostrarlo. Creo que el video no lo puedo poner muy grande, pero ustedes pueden ahí darle idea, ¿no? Este camión supuestamente iba a revolucionar el transporte, funcionaba con hidrógeno, no tenía emisiones, o sea, ciencia ficción completo. La empresa se llamaba así Nikola Hydrogen Electric Semi-Nacho, ¿no? Publican este material y la gente se involucra. ¡Wow! ¡No! Tremenda. Esto va a acabar con Tesla, va a acabar con todo el mundo. Nos vamos a hacer recontrabillonarios. Y esta gente lo que traen es una tecnología de primer nivel. Bueno, para hacerle la historia corta, era un fraude. O sea, hay una empresa que hace una auditoría de todo esto y dice, señores, ese camión no existe. En ese video arrastraron el camión por una montaña y hacen evidente de que era un fraude. Pero, ¿qué pasa con todo esto? El problema es que tú lanzas la empresa, la gente te cree el cuento y se lanzan a comprar acciones. Y por ejemplo, aquí lo que cuenta el Washington Post es la historia de este señor de apellido Supoto que mete $100,000 en acciones en esa empresa. Y hay un montón de gente que mete acciones y acciones y este individuo que metió el cuento del carro o del camión de hidrógeno se hace multimillonario, cientos de millones, porque cuando empiezan a comprar acciones, las acciones que tú tienes suben de precio, tú las vendes a tremendo precio y te embolsaste la pelota de dinero. Bueno, a ese tipo, por supuesto, lo procesaron por fraude, descarado, estafador, maleante, delincuente, ¿no? Y lo meten preso. Vamos a contar. Dice, por ejemplo, en el caso de Milton, o sea, este individuo de los camiones,
Los fiscales argumentaron que debería pagar a la gente que compró estas acciones 660 millones de dólares. Pero antes de que un juez tuviera la oportunidad de calcular y ordenar la restitución, el presidente Donald Trump indultó a Milton, lo que además de ahorrarle tiempo tras las rejas, también eliminó la sanción financiera. Dice, quiero que entienda que hubo personas a las que lastimó, que hubo víctimas reales, dijo Supoto, este individuo de 64 años que puso el dinero, que es entrevistado por el Washington Post. Existe ese viejo dicho de que el crimen no paga, pero seguro que valió la pena para él. Porque ahora no lo pueden juzgar, porque ya lo perdonaron, no va a ir a la cárcel, no va a permanecer ahí porque Trump lo perdonó y se va a quedar con cientos de millones de dólares. Oye, el negocio del siglo. Y todo esto es porque a Donald Trump le dio la gana. Dice el Washington Post, al menos 20 personas que han recibido clemencia de Trump en lo que va del año, acortando la sentencia, restableciendo sus derechos civiles después del encarcelamiento o permitiéndoles evitar la prisión por completo, también fueron perdonadas de sanciones financieras por un total de decenas de millones de dólares. Algunos de estos delincuentes debían dinero a víctimas reales de fraude. Marian Morgan, por ejemplo, fue sentenciada en 2013 a casi 34 años de prisión por dirigir un esquema Ponzi y se le ordenó pagar 17.5 millones de dólares a docenas de inversores, la mayor parte de los cuales sigue sin pagarse. En 2021 presentó una declaración ante el tribunal diciendo: quiero pagar una restitución a mis víctimas para que sepan que realmente lamento el daño que causé. Pero en mayo, Trump le conmutó la sentencia por tiempo cumplido, sin más multa, restitución, libertad condicional u otras condiciones. Punto. Ya la tipa no tiene que pagarle nada a nadie. Se quedó con el billete de la gente que estafó. En otros casos, pues el gobierno federal fue la víctima. Paul Walczak, ejecutivo de atención médica y estafador fiscal convicto, fue sentenciado a 18 meses y se le ordenó pagar más de 4 millones de dólares a la IRS. Se declaró culpable de delitos fiscales y acordó pagar una restitución a la IRS, según documentos judiciales. Pero cuando le indultaron, 12 días después de la sentencia, lo liberó de obligaciones financieras y ya no tiene que ir a prisión. El tipo le robó dinero a la IRS, le escondió dinero a los contribuyentes de los Estados Unidos. Lo perdonaron 12 días después de la sentencia y ya, coño, se quedó con el dinero. El pastel de la vida. Dice por acá, continúa el reporte, no creo que la gente esté apreciando plenamente la forma en que funcionan estos indultos o si están prestando atención a los intereses financieros de las víctimas de delitos, dijo Elizabeth Hoyer. Para decirle a Elizabeth, ¿tú crees que Donald Trump le interesa, le presta atención absolutamente a nadie que no sea él o sus propios problemas? Esto es increíble, señores. Increíble. Continúo. Vamos a seguir con el reporte, ¿no? Bueno, la Casa Blanca respondió a las preguntas sobre este reporte y dijo que el presidente había ejercido su autoridad constitucional para emitir indultos y conmutaciones para una variedad de personas y básicamente dijo que había que mirar los que había dado Joe Biden. Así, porque esta gente todo es culpa de Biden, ¿no? Dice, Biden recibió críticas, ¿verdad?, por haber perdonado a su hijo. Yo lo critiqué, para que después digan que yo no critico a los demócratas. Pero a diferencia de cualquier otro presidente moderno, Trump ha ejercido su poder ejecutivo para recompensar a docenas de aliados y al mismo tiempo condenar sus procesamientos por tener motivaciones políticas. Ha ignorado las directrices del Departamento de Justicia que establecen que los indultos deben concederse solo a los delincuentes que hayan pasado 5 años de su condena o prisión, para que paguen algo, ¿no? Coño, para que si usted comete un delito, bueno, paga algo, mijo. No, Donald Trump ni eso, a los 12 días, dale, perdonado y quédate con el billete. Las directrices también dicen que la persona debe aceptar la responsabilidad por sus crímenes y pagar restitución a sus víctimas y que estas deberían ser consideraciones importantes. Pero Donald Trump no ha considerado ni un carajo. Perdonado y quédate con el billete.
Increíble. Increíble. Milton, o sea, este individuo de los camiones de hidrógeno, el del cuento de lo que hizo tremendo billete, no parecía cumplir con estos estándares. Fue declarado de fraude y de valores en el 2022, permaneció en libertad bajo fianza, o sea, no fue preso. El año pasado, él y su esposa donaron más de 2.5 millones de dólares para impulsar la campaña de Trump. Milton ha insistido repetidamente en que no hizo nada malo y ha estado promocionando un documental y todo, ¿no? Para que dice que es inocente. En una declaración del Post, Milton arremetió contra una empresa de inversión y dijo que la gente que pusieron el fraude de él, porque eso era mentira y que todo. Trató de defenderse, ¿no? Pero bueno, el problema es que esta gente, este tipo de los camiones, le dio millones de dólares a la campaña de Trump. Y parece que Trump dice, ay, pobrecito, él lo único malo que hizo fue apoyarme. Y ahora va, lo perdona y le deja quedarse con todo el dinero que estafó a toda esa gente infeliz que ahora nunca va a ver la restitución porque Donald Trump lo ha perdonado. Y cuando tú pones esto en perspectiva, tú dices, espérate, porque los perdones no son solo la vergüenza, ¿no?, de que tú tengas a estos delincuentes como el tipo que creó el Camino de la Seda a este sitio web para vender horrores en línea y que Trump lo perdonó. O el tipo que trajo 400 toneladas, expresidente, que trajo 400 toneladas de droga a los Estados Unidos, que tenía 40 años de condena y Trump lo perdonó. Cuando dice que está haciendo la guerra contra la droga, o sea, la contradicción, es que también muchas de estas personas que deberían ser restituidos por estos delincuentes, ni siquiera Donald Trump les está permitiendo recibir algo después de haber sido víctima. Fíjense el nivel de locura de todo lo que está pasando y de gravedad. Y esto pone en cuestionamiento al gobierno de los Estados Unidos, a la justicia de los Estados Unidos, a la vergüenza de los Estados Unidos. O sea, no se trata solo de perdonar a estos monstruos. Se trata también de que está castigando a las víctimas de una manera espectacular y brutal. Increíble, señores. Tremenda historia.